Buenas, mi nombre es Santiago Mesa, soy estudiante de biomédica en altísima semestre y vengo a presentar el ventilador mecánico para la clase de biomédica aplicada, ¿cierto? En este caso, el ventilador mecánico es un dispositivo de soporte vital, es decir, pues soporta la vida, ¿cierto? Esto lo hace de manera asistida o de manera total, debido a que intenta eh, sustituir o asistir la respiración del paciente. En este caso, digamos, eh, el ventilador tiene dos modos, que es invasivo o no invasivo. Invasivo en el caso de endotraqueal, o sea, cuando se intuba a un paciente. Y adicional a esto está la no invasiva, que es con mascarilla, ¿cierto? Eh, digamos que acá hay varias cosas a tener en cuenta, debido a que también, digamos, las máquinas de anestesia traen ventiladores mecánicos incluidos para el soporte durante la asistencia general. Está la ventilación domiciliaria, que son ventiladores mecánicos mucho más chiquitos para, digamos, eh, una respiración asistida, digamos, durante un mayor tiempo posible. El transporte crítico, que básicamente cuando se va de un hospital a otro, ya sea en ambulancia, en helicóptero y demás, dependiendo de lo que necesite el paciente. Y se utiliza más que todo en UCI y en emergencias, porque es un equipo de soporte vital. Ahora, digamos, la parte de los componentes claves o la anatomía del ventilador, está la unidad de control, que son el microcontrolador, el firmware, pantallas y paneles de control. Está la fuente de gas, que es la entrada de aire o de oxígeno o de mezclas también, junto con un compresor interno. Están las válvulas inspiratorias y expiratorias. Este ayuda a controlar la presión, digamos que hay dentro del sistema de ventilación. Están los sensores de flujo, de presión, de FIO2 y de temperatura de humedad. Circuito paciente, puede ser endotraqueal o con mascarilla, sistemas de alarmas, fuente de alimentación y batería de respaldo. Además está la bomba, el compresor, el reservorio humidificador y la prueba de toma de muestreo para capnografía. Digamos, el humidificador puede ser tanto activo como pasivo, digamos, dependiendo del modelo de la máquina. En la parte de la utilización correcta del equipo, lo que necesitamos es preparar el equipo, primero hacer un autotest para saber que el equipo está funcionando bien. Esto adelanta un poquito las fallas comunes, cuando el autotest comúnmente no falla y tiene que ver algo con el sistema de ventilación. Hay que revisar si un pedacito de calzada posiblemente esté trabando, eh, digamos, en alguna válvula o algo por el estilo, ya que es algo que usualmente sucede. Hay que verificar las conexiones, hay que verificar la calibración y mantenimiento del equipo que esté vigente, hay que hacer, digamos, que también ajuste inicial de parámetros, por ejemplo, si es controlada por volumen, controlada por presión, si es asistida, digamos, el modo del ventilador, hay que hacer también, digamos, hacer la conexión del circuito paciente con el paciente, verificar que todo esté asegurado correctamente y pues digamos vigilar de manera continua y monitorizar las alarmas del equipo, ¿cierto? Ahora, hablando de los principios físicos, ya que intenté simplificarlo lo más posible en lo que tiene que ver las dispositivas, por ejemplo la ley de Boyle-Maillotte, que es al disminuir el volumen torácico, la presión interpulmonar aumenta para impulsar el gas hacia los pulmones, ¿cierto? Pero digamos que la ecuación del movimiento del sistema respiratorio es mucho más complicada, porque básicamente es presión en la vía aérea igual a la elastancia del sistema respiratorio por el volumen pulmonar, digamos con respecto a referencia, más la resistencia de las vías aéreas por el flujo, más la presión de referencia. Digamos que en la práctica clínica se utiliza incluso de una forma más complicada, debido a que ya estamos hablando del volumen con respecto a la referencia sobre la compilancia más la resistencia de las vías aéreas por el flujo más el PIB, que el PIB es la presión que queda en los pulmones para que no sufra un colapso alveolar. Comúnmente está entre los 5 centímetros de agua aproximadamente, esta presión. Digamos, también tener en cuenta que un centímetro de agua es igual a 98, a 98 pascales, disculpen. Eh, en la parte, digamos, ya de la metodología biomédica, para la calibración está, digamos, la cámara de calibración de volumen, calibrar el pistón,
o calibrador de flujo, digamos, hay ventiladores mecánicos por pistón o por compulsor, toca ver, digamos, qué tipo de ventilador es. Está, digamos, el analizador de oxígeno calibrado, por ejemplo, calibrar la parte de los gases, el simulador de pulmón. Entonces hay que ver, digamos, estas pequeñas cositas para la parte de la metrología. También, digamos, en la metrología está la presión máxima del CO2, que es la fracción de oxígeno, la velocidad de aire entregado, que es el flujo, y el volumen tidal. Digamos, para tener un poquito más de referencia, la presión máxima que se recomienda es máximo 35 y lo ideal es que no pase de acá porque puede haber daño pulmonar, incluso lo ideal es mantenerlo entre 12 y 16, que es el rango común. Por la parte del PIB, como mencionaba hace un momento, eh, es aproximadamente de 5 centímetros, 5 centímetros de agua. La fracción inspirada de oxígeno, lo ideal es mantenerla entre 21 a 100. 21 es comúnmente la del ambiente y 100, digamos, es la máxima. Esto es para mantener una saturación entre 90 y 95, que es lo ideal, ¿vale? El volumen tidal que se entrega comúnmente va entre 6 a 8 milímetros sobre kilogramo. Esto, digamos, teniendo en cuenta mililitros, digamos, teniendo en cuenta eh, el peso de la persona y demás. Las inspiraciones, o digamos que acá falta una que es la parte de la frecuencia respiratoria, el FR, comúnmente va entre 12 a 20 respiraciones por minuto. eh, y como mencionaba, pues lo ideal es que no pase de 35. Y la común va entre 12 a 16, si no recuerdo mal. Mantenimiento y fallas comunes. Digamos que hay muchas fugas. Hay que tener en cuenta, digamos, lo que yo mencionaba hace un momento, que una de las fugas más comunes es un pedacito de calcio da en la parte del sistema de ventilación. Está la falla de sensores, por ejemplo, el sensor que se utiliza para el flujo. Básicamente es como un mini tubo de Venturi con unos filamentos y depende de cuánto se enfríe es la cantidad de flujo que hay. Entonces digamos que en este caso con este sensor de flujo, comúnmente esos filamentos se tienden a romper o ya no calientan de la misma forma, no se enfrían de la misma forma, ya tienen un rango de vida útil, hay que tener mucho en cuenta esto, estar muy pendiente de los autotest, tener muchas obstrucciones, digamos, ya sea bloqueo de tipo bacteriano, virales, por válvulas, que puede ser por condensación o suciedad, como decía hace un momento, la suciedad pues, puede ser un pedacito de calzudada, están las fugas, que son las pérdidas, digamos, dentro del circuito de ventilación o dentro del circuito paciente, dependiendo, digamos, las conexiones flojas o daños en las tuberías, ¿cierto? Digamos que la estrategia de solución es una verificación integral en todo el dispositivo antes de iniciar, digamos, con el uso, también reemplazar los filtros de manera constante según la vida útil, hacer la recalibración, digamos, con el ajuste periódico dependiendo de lo que pida el fabricante o cada cuánto tenga que sea el fabricante, ¿cierto? Adicional a esto, pues digamos, está también la prueba funcional, que es el autotest, que es súper importante siempre hacerlo. Ahora digamos que el paso a paso se había pulsado esto, qué pena. Digamos que la parte del proceso metodológico, principalmente la inspección visual y funcional, es decir, iniciar el dispositivo, revisar las conexiones, mirar que todo esté bien, a partir de aquí hacer un autotest. Por otro lado, pues digamos ya conectar el calibrador al punto de presión de medida, por ejemplo, midiendo la presión entre 5 centímetros de agua, 10 milímetros de agua, 20 centímetros de agua, 30 y 40 centímetros de agua, ¿cierto? También está, digamos, la calibración del flujo y el volumen. Esto puede ser conectar un pistón calibrado o un calibrador de flujo, dependiendo del tipo de ventilador mecánico. Hacer el test del pulmón, que es súper importante también para ver cómo está funcionando el sistema de conexión al paciente, ¿cierto? Verificar el FIO2, o sea, el analizador de oxígeno, ver que esté, por ejemplo, colocado un 21%, ver que salga un 21%, un 40%, ver que salga un 40%. Está la prueba de alarma y los límites, revisar que en todas las alarmas estén bien, por ejemplo, si el pulmón colapsa y demás, estar muy pendiente de eso.
y hacer las simulaciones dinámicas con el pulmón, que son súper importantes, por ejemplo, si queremos dar un compliance bajo para un ARDS o un alto para un EPOC, ¿cierto? Está el registro de incertidumbres, es decir, calcular las incertidumbres combinadas para la medición siguiendo la guía de evaluación y el informe y etiquetas, digamos, emitir todo esto, ¿cierto? Emitir el certificado. Ahora, por otro lado, el certificado de calibración, Centro de Calibración y Ensayos Clínicas Antimesa, información del dispositivo, pues utiliza no Drager, Evita Infinity, digamos, parámetros calibrados, presión respiratoria, volumen tidal, flujo, frecuencia respiratoria y fracción de oxígeno inspirado. La calibración se realiza en condiciones controladas de un laboratorio, 22 grados centígrados más o menos, y un HR de 45 más o menos de un 5, más un 5%, ¿cierto? Digamos, se empleó un simulador pulmonar de referencia Michigan Instrument TTL Model 5600i y un adaptador de flujo y presión Flux Biomedical. En este caso, pues los resultados obtenidos fueron un valor nominal de 30 centímetros de agua y un valor medio de 29.8 centímetros de agua, lo que nos dio un error de 0,67% y una incertidumbre de 0,3 centímetros de agua. Digamos que en general esto sería como un certificado de calibración del equipo biomédico tipo ONAC. Este es bastante sencillo porque debe ser mucho, digamos, más extenso. Eh, Normalmente para los equipos hay muchas veces también que se tienen en cuenta como varias normativas para calidad, varios tipos de formatos y demás, ¿cierto? Digamos, ya por último, mencionando, digamos, la normativa, hay que tener en cuenta la ISO 80601, que son los requisitos específicos de seguridad básica y desempeño esencial para los ventiladores de cuidados críticos, la IEC 60601, normatividad general para la seguridad eléctrica de equipos electromédicos y su compatibilidad electromagnética, y la regulación nacional del INVIMA, que es el control sanitario, vigente de dispositivos médicos y obtención del registro para su comercialización y uso del país y uso en el país. En este caso, muchas gracias por el tiempo. Hay que tener en cuenta la correcta calibración, mantenimiento y el cumplimiento normativo para poder dar el mejor soporte vital.